no fue siempre tan evidente. En 2018, una aplicación llamada TikTok apareció de la nada. En su momento solo parecía otra app estúpida para adolescentes, donde niños y raritos hacían como que cantaban las canciones de moda. Pero en cuestión de semanas, algo cambió. Los medios, youtubers, presentadores y celebridades. TikTok se convirtió en la nueva fiebre del oro. Cuando estaba en China me bajé Douyin, de la cual TikTok no es más que una versión. Mismo logo, experiencia parecida, pero un algoritmo completamente diferente. Y así, sin más, me enganché. Me subí a la rueda de los vídeos de 30 segundos. Me pasaba las horas en el buffet libre de dopamina, en la meca de la gratificación inmediata. Simplemente no podía parar de scrollear hacia arriba y había perdido el control. Y no era el único. Miraba a mi alrededor en las fiestas, en las reuniones, en la calle, en los restaurantes y todo el mundo estaba en TikTok. Iba a otras plataformas y la nueva moda era grabarse reaccionando a vídeos de TikTok. Los anuncios de TikTok estaban por todos sitios. Los bailes de TikTok eran omnipresentes. Incluso los videojuegos de moda. Era una auténtica revolución. TikTok había conseguido lo imposible: conquistar el mundo. Nadie podía escapar a su fórmula secreta. Entretenimiento instantáneo, dopamina constante, contenido ilimitado. Nada podía competir con TikTok. Era perfecto. No me podía imaginar. Estaba afirmando mi propia sentencia. Después de horas de búsqueda y de haber visto cómo afectaba TikTok a los más jóvenes a mi alrededor, en China y en España, caí en la madriguera de conejo de TikTok. Y cuando más cavaba, más me daba cuenta de lo horrible y desesperante de la situación. Porque lo que te estoy contando ahora mismo ha sido ignorado por casi todos los medios, casi todos los influencers y casi todas las personalidades del mundo de la empresa y la política. Al mismo tiempo, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo están, a mi parecer, a años luz de empezar a vislumbrar el final de la madriguera, la luz al final del túnel. Así que quiero que este vídeo sea un aviso urgente para todo el que se ha bajado esta aplicación del demonio. Y sígueme mientras descubrimos la cruda verdad detrás de TikTok, sin filtros, sin censuras. Una pregunta: ¿te gustaría no aburrirte nunca más? ¿Te gustaría ser famoso, rico, sentirte como parte de la élite? ¿Te gustaría que el éxito llegara antes? Así es como empieza. Respondiendo a tus deseos biológicos innatos, TikTok ha conseguido que se lo descarguen 3 billones de veces. Pero detrás de nuestra adicción a esta app hay algo siniestro, oscuro. Detrás del scrolling que haces en tu búsqueda infinita de dopamina, alguien ha transformado una aplicación de lip sync para adolescentes en la amenaza de ciberseguridad más grande en la historia de la humanidad. Así que la pregunta es: ¿quién? Para responder a esta pregunta necesitamos irnos a 2012. En 2012, Vine era lo más parecido a TikTok. Y aunque era bastante grande, la mayoría de las personas utilizaban Facebook, Instagram y YouTube, porque en esta época parecía que Silicon Valley estaba a punto de descubrir algo sin precedentes. Estábamos tan ensimismados en las apps americanas, tan alucinados con ellas, que nunca se nos ocurrió mirar hacia el otro lado. El lado del que nos vendría la hostia más grande que el oeste ha recibido desde la peste bubónica, porque en Pekín se cocinaba algo. Bajo la superficie ebullía una aplicación llamada ByteDance. ByteDance no era una startup tecnológica más. Era una startup dirigida por un hombre llamado Zhang Yiming. Y también estaba llena de oficiales del gobierno chino. Su primer movimiento fue crear una app de noticias llamada Titulares, o Toutiao en chino. Pero en vez de ser una aplicación de noticias normal, que paga a editores y reporteros, a periodistas, ByteDance estaba quemando su dinero creando la inteligencia artificial más poderosa y avanzada que el mundo había visto nunca. Y no era por casualidad o por necesidades de mercado. En estos años el gobierno chino tenía como una de sus 11 patas de desarrollo la inteligencia artificial como prioridad. Pero ¿por qué estaba China tan obsesionada con la AI? ¿Por qué el gobierno iba a trabajar con este emprendedor desconocido? Para responder a esto vamos a ver de qué era capaz la AI de ByteDance. En esta app de noticias no habría un feed de información y noticias controlado por editores. En Toutiao los algoritmos de la AI seleccionan y pushean las noticias de manera robótica, sin tener que contratar a un solo editor o periodista. Para probar este sistema avanzadísimo para la época, se lanzó Toutiao en el mercado chino y casi de inmediato el algoritmo empezó a repartir su magia. En pocos meses, Toutiao se hizo extremadamente popular, logrando 10 millones de usuarios en los primeros 3 meses. Se convirtió en la app a la que todos los chinos acudían para enterarse de las últimas noticias. Solo había un pequeño problema. Todo el contenido que no estaba en línea con los principios del Partido Comunista Chino sería punible por la ley, lo que significa que tenía que haber por lo menos un editor. Por eso ByteDance fue tan rápido al publicar una declaración dando las gracias al Estado por su supervisión, convirtiendo a ByteDance en la primera máquina de propaganda controlada por una AI de la historia. Era el embrión para creaciones mucho más diabólicas. Estamos en 2016 y el gobierno chino está acelerando hacia la dominación tecnológica. Pero si su objetivo fuera, por decir algo, superar a Silicon Valley, si quisieran vencer a los americanos tecnológicamente, tendrían que expandir su AI por todo el mundo, porque esa AI en China había demostrado ser una herramienta muy efectiva para controlar a la población, y es por un motivo. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción.
Al usar algoritmos, el gobierno chino puede recolectar y unir toda la información sobre tu perfil, sobre una persona, a dónde viajas, qué compras, con quién te reúnes, qué lees, todo, para anticiparse a cualquier tipo de resistencia política, cualquier tipo de disidencia. Es a través de estos sistemas de puntuaciones sociales y su AI que China puede controlar firmemente a sus 1,3 billones de habitantes. Pero ¿y si China pudiera usar esa tecnología fuera de sus fronteras? ¿Y si China pudiera controlarte? ¿Y si pudiera pasar de vigilar a los chinos a vigilar al mundo? Si pudieran, China sería invencible. Además, coincide con los esfuerzos del gobierno y de Xi Jinping de expandir la cultura china. Han hecho muchos esfuerzos para buscar ese poder blando y expandir la narrativa china, comunicando mejor los mensajes chinos. ¿Te suena la ruta de la seda? Y es en este campo donde los americanos han ganado durante décadas. Su expansión cultural e ideológica le ha permitido mantener su influencia global. Todo ese poder mana de un epicentro, de un solo lugar, Silicon Valley. Pero ¿cómo podían las empresas chinas competir con Silicon Valley, donde un pequeño grupo de empresas millonarias de unicornios ha prácticamente monopolizado la industria de la atención en todo el mundo? Si ByteDance iba a triunfar a nivel internacional, tendrían que saltarse todos los esquemas. Tendrían que hacer algo rompedor, algo tan avanzado, tan popular, tan adictivo, que la gente no tuviera otra opción que bajárselo y usarlo. Una app para controlar los corazones y las mentes de la población global. Una app para atraer a los americanos, a los escandinavos, a los africanos y a los españoles. Una app para dominarlas a todas. Una app para unirlas a todas en la oscuridad. Para lograr semejante objetivo, China necesitaba ir paso a paso, planear bien su jugada. El primer paso era que las tecnológicas chinas como ByteDance y Tencent empezaran a adquirir porcentajes de los medios y empresas occidentales. Por ejemplo, Tencent tiene porcentajes en Reddit, en Discord y en Snapchat, porque esto les permite jugar un papel decisivo en la gobernancia de las empresas y acceder a la información que de otra manera no tendrían. Pero participar empresas en el oeste no iba a ser suficiente. ¿Cómo podía China crear una app tan adictiva que superara a todas y a cada una de las aplicaciones de medios americanas? Para avanzar en su proyecto, necesitaban probar su AI en su propio patio trasero. Así que el siguiente movimiento de ByteDance fue lanzar otra aplicación, Douyin, o la versión china de TikTok. De hecho, es la aplicación de la cual TikTok es una versión occidental, para daros una perspectiva más adecuada. ByteDance comprobó con Douyin si la tecnología funcionaba, y vaya si funcionó. En menos de un año, Douyin conquistó China, con 1 de cada 10 chinos bajándose la app en los primeros meses. Con todos los deberes hechos en casa y la información de sus competidores, ByteDance estaba lista para conquistar el mundo. El siguiente paso para ByteDance fue aplicar una sofisticada campaña de marketing, gastando $3 millones al día solo para el mercado americano, consiguiendo que todos los famosetes, incluido Dwayne The Rock Johnson, se hicieran una cuenta y empezaran a subir contenido. Incluso la NBA firmó un acuerdo de varios años con ByteDance. Con la marca de agua del logo de TikTok en cada vídeo, empezaba a saber cómo esta campaña empezaba a dar resultado. Ahora, los influencers y los creadores no solo subían a Shorts y a Instagram, sino que también compartían su basura en TikTok. Pero el marketing solo no bastaba. El siguiente paso para expandir la marca era a base de adquisiciones. Es en esta época cuando ByteDance se dio cuenta de que otra empresa china, Musical.ly, empezaba a consolidarse en la mente de las generaciones más jóvenes. Entonces, en vez de empezar a competir para ver quién tenía el control, TikTok compró Musical.ly por $900 millones. Esto permitió a TikTok utilizar uno de los core selling points, una de las habilidades exclusivas de Musical.ly más importantes, la posibilidad de hacerte viral. Musical.ly tenía un algoritmo que premia el contenido por encima de todo lo demás. Cualquiera podía subir un vídeo y hacerse viral al día siguiente. Por eso la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012, había entrado a la aplicación en masa, atraídos por la dopamina, la atención y la posibilidad de ser famoso. Así que TikTok adquirió Musical.ly y utilizó su AI para aprender cómo crear la interfaz de usuario más adictiva posible. Hay varios principios psicológicos clave utilizados para hacerte adicto. El primero son los vídeos cortos en sí mismo. El motivo del triunfo temprano de TikTok es que aprovecharon el conocimiento de las empresas haciendo anuncios atractivos. Los anunciantes han gastado millones en hacer que sus anuncios de 30 segundos o menos sean remarcables en la tele o YouTube. Y te gusten o no, te darás cuenta de que estos anuncios son fáciles, digeribles. Así que TikTok usó este diseño de vídeos. En vez de pagar millones a genios del marketing, los mismos usuarios de TikTok usarían toda su creatividad y talento para atraer la atención de otros usuarios e intentar hacerse viral. Y los vídeos más adictivos son recompensados por ello. Una vez hay algún tipo de vídeo que funciona, estos vídeos se copian una y otra vez. Las canciones más pegadizas se replican y se cantan y se usan una y otra vez, creando el ciclo de gente adicta que busca hacerse viral. Estos creadores a su vez alimentan
a las masas hambrientas de dopamina con su propia adicción. Por supuesto que no todos los vídeos alcanzan el estatus de adictivo, y ese es el punto. Una de las tácticas de ingeniería social, uno de los trucos psicológicos que TikTok usa, se llama refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es la razón por la que los casinos y los juegos de azar son adictivos, porque al no ganar siempre, te mantienes expectante de lo que va a pasar en la próxima tirada. Cuando esperas una recompensa por algo, te lo curras menos, pero cuando no sabes si vas a ser recompensado, cuando hay incertidumbre, impredecibilidad, solemos ponerle más entusiasmo a las cosas. Así que en el caso de TikTok, el vídeo tiene que capturar la atención del usuario muy rápido para que te quedes a verlo entero. Está demostrado que si el vídeo no captura tu atención en menos de 2 segundos, lo pasas. Así que después de que varios vídeos fracasen en su misión por darte dopamina, por fin encontrarás uno que te la dé. Y esto tiene consecuencias reales. El diseño de TikTok es dañino a nivel neurológico. Algunos científicos lo han estudiado. Desde la adopción masiva de TikTok, la capacidad de atención y retención de los jóvenes se ha reducido a la de un pez. Sí, es una métrica y se puede medir, y las noticias no son buenas. But what this does is, if you stop on a video and you like that video, now it'll restart that video. So in a sense, you've got a horizontal scroll going on pleasurable content, and you also have a vertical scroll going. Pero no acaba aquí. Una vez se te seca ese chute de dopamina, sigues scrolleando o deslizando hacia arriba y acabas preguntándote ¿qué ha pasado con mi hora? El resto de la interfaz, como dónde están los comentarios y los likes, también está diseñada para que no puedas dejar de ver el vídeo. Estos iconos están uno encima de otro, abajo a la derecha, el lugar más accesible, y además no ocultas el vídeo cuando le das. ¿Por qué esto es importante? Que estén ahí solo te ahorra microsegundos, pero con la capacidad de atención que tienen los usuarios de TikTok, estos microsegundos pueden ser la diferencia entre acabar de ver el vídeo y pasar al siguiente. Cuando estás en las redes, en tu teléfono, la pantalla es muy pequeña, así que cada milímetro sobre la pantalla cuenta, porque cada icono que desvíe la atención del vídeo puede hacer que el usuario se vaya. Lo han pensado, ¿eh? Una de las claves para mantenerte enganchado es no desperdiciar el real estate de la pantalla. Esto, combinado con la música, la experiencia de usuario adictiva, los vídeos cortos, la dinámica de casino, TikTok se ha cebado con los más jóvenes gracias a la gratificación inmediata y a la atención de pez. Y así han conquistado el mundo. En los primeros 3 meses de su lanzamiento consiguió 30 millones de usuarios. Pero la pregunta es, ¿cómo ByteDance fue capaz de justificar un gasto de casi $1 billón en anuncios para una aplicación que solo vende anuncios y emojis? TikTok quiere que creamos que vender anuncios y emojis es suficiente como para convertirse en una empresa de varios billones. Pero cualquiera que analice un poco la situación se dará cuenta de que los números no encajan y de que la verdad es mucho más oscura. Para comprender de dónde sale el dinero, primero tenemos que entender los secretos detrás de la fórmula TikTok. Si China quería que TikTok conquistara el mundo, TikTok tenía que descubrir los secretos de la mente humana y utilizarlos, no solo a través de sus experimentos de ingeniería social, pero también a través de los datos de sus usuarios fuera, porque aquí es donde está el dinero de verdad. Este es el motivo por el que TikTok está considerado una amenaza. De nuevo, todo vuelve al algoritmo de la AI. Contrario que Spotify, Netflix o YouTube, el algoritmo de TikTok va un paso más allá. ¿Cómo sabe TikTok qué vídeos te engancharán? La respuesta está en la declaración de privacidad de la plataforma, una declaración que admite recolectar tantos datos sobre ti y tu móvil como humanamente posible. Pero TikTok también almacena información de los mensajes privados que mandas y recibes, de las demás apps que usas, de las páginas web que visitas, tu historial de búsqueda, tus movimientos de dedo sobre la pantalla, tu localización y recorrido, todo esto y seguramente mucho más. Así que recogiendo toda esta información, TikTok te conoce mejor que tú mismo. Predice tu comportamiento futuro, aprende a cada segundo lo que más deseas, lo que anhelas y no. Esto no son Google y Facebook robando tus datos para vendérselos a los anunciantes. Esta información es usada para diseccionar el hardware biológico, para comprender el comportamiento humano y, en última instancia, para propulsar el plan del Partido Comunista Chino de dominar el mundo. Esto te puede parecer un poco extremo, una exageración, pero te prometo que no lo es. El presidente Xi Jinping tiene un sueño de dominación mundial china que va más allá de la dominación actual americana. Para esto han entrado en juego las nuevas leyes que están detrás del auge de TikTok. Desde que China adoptó la Ley de Inteligencia Nacional en 2017, todos los ciudadanos y empresas chinas han estado bajo la obligación legal de ayudar al gobierno a recabar información y al mismo tiempo manteniendo en secreto toda cooperación con el gobierno. Sabemos que bajo la ley china, ByteDance está obligada a compartir la información con el Partido Comunista Chino, hasta el punto de que se ha multado a TikTok y ha tenido que pagar a 80 millones de usuarios por usar el reconocimiento facial sin su permiso. Toda esta información que TikTok recoge, el hecho de que TikTok esté absolutamente controlada y medio dirigida por el Partido Comunista Chino, sumados a la aprobación de la Ley de Inteligencia Nacional de 2017,
2017 han hecho que algunos países consideren a TikTok una amenaza y lo prohíban dentro de sus fronteras. TikTok y más de 200 apps chinas están prohibidas, por ejemplo, en India. India ha bloqueado 59 aplicaciones chinas. Y entre esas aplicaciones hay de todo. Hay buscadores, chats, plataformas de comercio electrónico, pero la más sonada de todas ellas es TikTok. El gobierno indio prohibió WeChat también, que era perjudicial para su soberanía e integridad nacionales, además de ser un problema de ciberseguridad gordo. Y quizás fuera por eso que Trump firmó un decreto para prohibir TikTok en Estados Unidos, diciendo que había pruebas creíbles y razones para creer que ByteDance estaba en la posición o podía tomar acciones que amenazaran la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero en la batalla política que siguió, Biden no podía dejar que Trump se llevara esta victoria legal y revocó la orden, aunque saltase a la vista que esto iba en detrimento del país, a favor de una potencia extranjera, aunque no pasó mucho tiempo hasta que recapacitase y admitiera que fue un grave error. TikTok también está prohibido en los ejércitos de todo el mundo. Los soldados no pueden tenerlo en sus móviles. The Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government Y te estarás devices. preguntando, ¿en qué me afecta esto a mí? ¿Por qué importa? ¿Cómo puede ser TikTok una amenaza nacional? ¿Por qué gobiernos de todo el mundo piensan que es un peligro de ciberseguridad? Quédate, porque va a cambiar radicalmente la manera que tenías de mirar TikTok. The day is coming when the politicians realize that these social media platforms are picking the next president, the next congressman. They're literally picking, and they have the power to pick, so they will be controlled by the government. Aquí es donde el poder reside en los tiempos modernos. La gente que controla los algoritmos son los que controlan toda la información a la que se expone tu cerebro, los que te ponen las opciones delante, programan la cultura, y con TikTok siendo la aplicación más descargada varios años consecutivos, los resultados son aparentes. En Douyin, la app de la que TikTok es una versión, todos los vídeos considerados degenerados por el gobierno chino son eliminados activamente. El algoritmo promueve vídeos de éxitos de la ingeniería o del día a día de trabajadores profesionales. También está lleno de vídeos que promueven al Partido Comunista, evidentemente. Y los chinos también ven vídeos idiotas, por ejemplo sobre celebrities, y hay muchos vídeos violentos sobre accidentes de tráfico para prevenir a la gente, que en TikTok del oeste no existen. Pero en general los vídeos de TikTok son mucho peores que los de Douyin. Al final el algoritmo te da aquello que te interesa. Lo que ves en TikTok es un reflejo de ti. Y aquí es donde se pone interesante, porque algunos te dirán que TikTok te convierte en un consumidor pasivo y obediente, en una oveja, encorvada sobre el móvil durante horas viendo contenido que te succiona el alma y te hace estúpido. Y aunque es verdad que el algoritmo puede ser configurado para pushear una narrativa en vez de otra, el principal factor que decide lo que te ponen delante es tu patrón de comportamiento. ¿Qué likes das? ¿Cuánto tiempo te quedas en cada tipo de vídeo? ¿Y a quién sigues? TikTok te da lo que pides y nadie te obliga a instalar ni a abrir la aplicación en tu móvil. Oh, las redes sociales son malas. Pueden serlo, pero nadie te obliga a usarlas. Eres dueño de tu comportamiento. Lo grave es que con TikTok la inmensa mayoría de sus usuarios apenas son adultos y los niños están siendo empujados a imitar las modas de TikTok, por muy tóxicas e idiotas, incluso peligrosas que sean. Esto pone de manifiesto cosas peores que estas conductas degeneradas y peligrosas. La distribución de desinformación política y propaganda china a todo el mundo se está convirtiendo en un problema grave con implicaciones en el mundo físico. Por ejemplo, durante las revueltas de Hong Kong, el contenido anti-China estaba siendo shadow banned o apartado de los flujos de tráfico. Todos los posts anti-partido comunista chino o los que tuvieran que ver con el tema de los uigures o del Tíbet también llegaba a una audiencia muy limitada o simplemente desaparecía. Y esto se vuelve más grave cuando le sumas las filtraciones de información de los usuarios de TikTok al Partido Comunista Chino. El columnista del New York Times escribía: TikTok llega hasta oficinas y salones, influyendo en la percepción que los usuarios tienen de los eventos en el mundo real. Y mientras la estrategia física de expansión de China es fácil de detectar con sus compras y asentamientos en África, en Sudamérica y en Grecia, entre otros, la estrategia del soft power, de poder blanco, ha pasado más desapercibida hasta ahora, cuando se ha hecho evidente que la AI y los poderosos algoritmos de ByteDance y otras empresas tienen como objetivo último imponer la narrativa china sobre la occidental. Es posible que pienses que esto sea hilar demasiado fino, pero precisamente por eso es conocido el chino, ¿no crees? ¿Y por qué el gobierno chino estaría interesado en la recopilación de información de todo tipo de ciudadanos de otros países? ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, claramente ellos piensan que es muy útil, viendo todo lo que están haciendo para conseguirla. Y cuando ves la admiración y la veneración que tiene Xi por Mao, todo empieza a tener sentido. Durante la Revolución Comunista, una de las estrategias de Mao durante los 40 y durante la guerra fue la de Nongchun Baowei Chengshi, conquistar la ciudad desde el campo, un plan para hacer la Revolución Comunista y llevarla hasta las ciudades y poder conseguir el anhelado objetivo de Mao, la dominación mundial.
Pero, ¿y si bajo el gobierno actual las ciudades fueran esos países desarrollados y los países menos desarrollados fueran el campo? Es decir, que hubiera que conquistar los países más desarrollados desde los menos desarrollados. Puede ser la razón por la que en los últimos años China haya puesto un pie y una pierna en África y Oriente Medio, y el siguiente paso sea poner un pie en la cultura global, porque si controlas la cultura, controlas a la población. ¿Y si Xi Jinping quisiera acabar lo que Mao empezó? ¿Y si quisiera conseguir lo que Mao no pudo? Esta es mi teoría. Este proyecto tiene varias ramas. Una de las tácticas de los gobiernos autoritarios es campañarlo todo. Así como antaño estaba conquistar las ciudades del campo, el gran salto adelante o la revolución cultural, la campaña actual se llama el rejuvenecimiento nacional, e incluye, entre otras, la prohibición de sacar a hombres afeminados en los medios para evitar que se promueva la degeneración, la limitación del uso de los videojuegos en niños, la enseñanza del pensamiento de Xi Jinping en las escuelas, incluso enseñando temarios y habilidades diferentes en el instituto a hombres y mujeres para promover sus habilidades naturales. Y una de mis favoritas, enseñar a los niños el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Todo lo que veas, oigas o aprendas de China y sobre China se basa en uno de los principios de Sun Tzu, el engaño. Si eres débil, aparenta ser fuerte, y si eres fuerte, finge ser débil. Esas cosas. El engaño es un principio clave en la estrategia militar china, y otro es la guerra psicológica, de la cual TikTok es una poderosísima herramienta oculta bajo nuestras narices. Y esto plantea la pregunta definitiva: ¿por qué China está esforzándose tanto en esto? Todos los empleados del gobierno, todas las empresas tecnológicas, los algoritmos, la inteligencia artificial, el espionaje, la acumulación de datos, la ingeniería social. ¿Por qué está China tan desesperada por influir en la cultura occidental? Pues como todas las armas psicológicas y las estrategias de este tipo, están enfocadas a un único objetivo: la destrucción del enemigo.